Hola, buenas noches. Mi nombre es María Mercedes Díaz y estoy aquí de nuevo para hacer el abordaje del tema el enfoque de sistemas. Ustedes vienen pasando por todas las teorías de la evolución del concepto de administración y hoy nos toca ver cómo aporta la teoría de sistemas a la administración. Pensar en sistemas es pensar en una organización y cómo conceptualizarla. La teoría del sistema dice que un sistema tiene un propósito y está compuesto por partes interrelacionadas que le permiten cumplir un objetivo. Si ustedes miran atentamente la figura, van a ver que es exactamente la concepción opuesta a un sistema. Las empresas, las personas, la sociedad no puede vivir aislada y eso lo constituye en un sistema. Un sistema es porque se puede explicar como un todo y no como una suma de sus partes. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos o los conceptos claves de un sistema. En primer lugar, vamos a ver qué significa un sistema abierto, un sistema cerrado y en el medio de esos continuos un sistema aislado. Los sistemas cerrados son aquellos sistemas que son autónomos, que por sí mismos andan. Por ejemplo, un reloj. El reloj funciona, 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 funciona hasta que se le acaba la energía o hasta que deja de funcionar. Por otro lado, un sistema abierto es aquel que se interrelaciona y se nutre y crece con su medio que lo contiene. Es decir, nosotros podríamos pensar que si estamos solos, como es la película El Náufrago, podríamos pensar que él interactúa en un sistema cerrado por el solo hecho de estar solo. Sin embargo, no es así. Interactúa con la naturaleza a pesar de estar solo, a pesar de que habla con una pelota. No sé si la habrán visto la película, pero les recomiendo ver porque es la manifestación de un sistema abierto en donde sobrevive, crece y se desarrolla, no relacionándose con sus pares, porque no hay otro humano ahí, pero sí relacionándose con los otros sistemas vivos, como es los animales, el mar, la selva, la isla en donde él está. Y por otro lado, hay oportunidad de aislar sistemas. Por ejemplo, el agua que se aísla para que se mantenga caliente dentro de un termo es un sistema aislado. Esto es un poquito para entender que cuando hablamos de organizaciones en realidad estamos hablando de sistemas abiertos. Nunca podríamos pensar en un sistema aislado o en un sistema cerrado si estamos hablando de organizaciones. Las organizaciones toman identidad y adquieren de acuerdo a la sociedad en donde se constituyen. Vamos a ver los conceptos claves. El concepto clave de en todo sistema tiene tres elementos: insumos, transformación y salida, como lo ven ahí en la figura. Las salidas para cualquier tipo de organización, porque ya nos situamos en un sistema abierto y analizamos la organización desde el punto de vista del sistema. Cualquier organización genera solo bienes y servicios. Para generar esos bienes y servicios, que lo pone a disposición de quien lo quiere consumir, sea que pague o sea gratuito, pero lo consume, hay un proceso antes que es el proceso de transformación. Ese proceso de transformación implica que voy a transformar los insumos, que es la primera parte de todo proceso. Esos insumos pueden ser información, conocimiento, personal, energía, materia prima. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los recursos de una organización? Bueno, todos los recursos de una organización puestas a disposición de sus objetivos son insumos. Con lo cual aquí empiezo a vislumbrar o detenerme muy ya específicamente en los objetivos. Cualquier organización tiene como objetivo la producción de bienes o servicios. Es lo único que hace. Esto me deriva en otro concepto que es clave del sistema, que es el límite. El límite está dado por otro concepto dentro de lo que es sistema, que es el contexto. En cualquier organización el contexto es la sociedad donde está situada. Para una empresa de Santiago será Santiago del Estero, será un barrio si es una despensa o un kiosco.
Para la Coca-Cola, por ejemplo, es el mundo. Para las zapatillas Nike es el mundo. El contexto entonces es aquel donde se sitúan las personas que consumen el bien o servicio que estoy haciendo como organización. El límite, o sea, mi influencia como organización, porque eso determina el límite, va a estar determinado justamente por el bien o servicio que como objetivo tengo dentro de la organización. Otro concepto clave es el de flujo. Todos los insumos que ingresan a la organización pasan por un proceso de transformación y se determinan o se convierten en un bien o un servicio. Todo eso que pasa por diferentes lugares dentro de una organización se llama flujo. Imagínense ustedes que están cocinando una comida. Pizza, vamos a suponer. La pizza es pizza cuando sale del horno y la puedo comer, ¿no es cierto? Bueno, para que eso suceda, tiene que haber habido harina, tiene que haber habido sal, agua, tomate y queso, todos los insumos. Tengo que tener un horno, porque si no, ¿cómo hacer la pizza? Sufre un proceso de transformación, o sea, todo lo que en su momento es harina, ahora es un material consumible como es una pizza. La harina ha sufrido un proceso de transformación porque primero el agua la ha mojado y luego el horno la ha cocinado. Todo eso en cualquier tipo de organización se llama flujo. Cuando hablo de flujo, hablo de cómo los materiales van, cómo las materias primas, cómo los materiales, los insumos, mejor dicho, van pasando de un lugar a otro dentro de una organización y finalmente se convierten en algo que tiene valor para alguien. Porque cuando hablamos de bienes y servicios hay valor, si no, no podríamos hablar de eso. Otro concepto clave es el concepto de retroalimentación. Yo ya tengo situada mi organización en un contexto, sé a lo que se dedica porque eso es el límite. Tengo un conjunto de insumos que van pasando por dentro de la organización para convertirse en bienes y servicios. Y ahora tengo que saber si eso le sirve a alguien. Porque si no le sirve a alguien, entonces, siguiendo el ejemplo de la pizza, cuando alguien cocina, el que cocina quiere saber si ha gustado la comida. Porque si le ha faltado sal, entonces tengo que modificar la transformación. Si la harina en vez de 4 ceros era 3 ceros, resulta mala, tengo que modificar los insumos. Si a lo mejor no quería de queso, querían otro tipo de sabor, tengo que modificar la salida. Esos procesos en los sistemas se llaman procesos de retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que yo voy preguntando en todos los pasos que el material sigue, que ya habíamos dicho que era flujo, vamos preguntando si en realidad satisface o no con el objetivo que me he propuesto. Sería, en las funciones administrativas, serían los procesos de control. Y por último aparecen dos conceptos más que acompañan a esta teoría de sistema y que nos sirve a nosotros para conceptualizar a la organización. Uno es el de subsistema y otro es el de sinergia. El de subsistema, ¿qué me dice? Un subsistema siempre es una parte, habíamos dicho al principio, ¿se acuerdan que hablar de la teoría de sistema es pensar a la organización como un todo y no como la suma de sus partes? Cada una de esas partes sería un subsistema. Vamos a pensarnos nosotros como seres humanos. Como seres humanos no somos un conjunto de hígado, estómago, corazón, cerebro. No, somos seres humanos completos. Pero si tenemos que hablar de subsistemas, hablamos del sistema respiratorio, del sistema digestivo, del sistema nervioso. Esos son subsistemas del sistema total que significa ser humano. Eso es el concepto de subsistema que ustedes aquí en la gráfica lo tienen con líneas entrelazadas, como conjuntos entrelazados. Esos conjuntos entrelazados que matemáticamente tienen un nombre
que le pueden preguntar a los profesores de matemática cómo se llaman, o seguramente ustedes lo saben. En esas intersecciones de esos conjuntos, quiere decir que cada uno de los subsistemas se influyen entre sí, interactúan entre ellos. ¿Por qué razón? Porque el resultado que voy a obtener si sé interactuar con entre los subsistemas es mucho mayor a que si ellos harían el trabajo solitos. Si cada uno de los subsistemas trabajara solo, aislado, no tendrían el mismo resultado que si trabajarían de manera coordinada e interactuando entre ellos. Ese es el concepto de sinergia. Bueno, hasta aquí llegamos. Ustedes van a ver, esta es la base para que en el próximo video, cuando el profesor Jorge Castillo les hable del concepto de organización desde el punto de vista de sistemas, tengan en claro cuáles son los elementos que esta teoría aporta a la administración. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.